Abrimos en Juan capítulo 21. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. Antes de meditar en este pasaje, yo quiero ir a otros pasajes, pero este capítulo es un capítulo que parece, en el buen sentido de la palabra, añadido por el mismo Juan. Capítulo 20, versículo 30 y 31, parece una conclusión natural que Juan escribió para su Evangelio, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pareciera que esta sería la conclusión del Evangelio de Juan. El viernes pasado estuvimos tratando acerca de esa triple comisión a los apóstoles, que parecía pues en sí una conclusión. Pero hay algo que el evangelista Juan, el apóstol, nos quiere añadir a lo que es esa preciosa historia de cómo Jesús enseñó a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y entonces tenemos, como en la guía que había en el boletín, tenemos tres contextos o tres enseñanzas que cualquiera de las tres nos podría dar para un estudio completo. ¿Estamos bien? 21. Perdón, es que si no... Eso, capítulo 21. Muy bien. Entonces, tres narraciones, Evangelio de Juan, capítulo 21. Tres enseñanzas principales. La primera es cómo el Señor se aparece a sus discípulos más adelante, no solamente el primer día de la semana, que fue un día ajetreado, que desde el principio dice que las mujeres fueron a la tumba cuando todavía era oscuro. Entonces, sin embargo, luego vemos que el Señor se aparece 5 veces. Entonces, finalmente a los discípulos de Emaús se hacía ya de noche, fueron a una posada, reconocen al Señor, se van a los discípulos, les dicen lo que había sucedido y el Señor se aparece ese día, o sea, el primer día de la semana, el día de la resurrección, fue un día muy ocupado. A la semana siguiente el Señor se aparece otra vez y esta vez Tomás estaba en medio de ellos. Pues ahora tenemos otra ocasión. Juan nos dice que esto es otra vez que el Señor se manifestó a sus discípulos. Una vez cuando Pedro dijo a sus compañeros, me voy a pescar. Y entonces, ¿cómo van a pescar? No encuentran nada y al final el Señor les dice que echen las redes, se llenan, luego se dan cuenta que es el Señor y el Señor no les da de comer de sus peces, sino que el Señor mismo tenía un pez y una comida que comparte con los suyos. Y cómo reconocen al Señor, cómo están con Él y disfrutan de ese pasaje, de ese momento juntos. Hay otra enseñanza en este capítulo 21 que es muy importante también, y es la restauración de Pedro. Es cuando el Señor le pregunta 3 veces. Igual que Pedro negó 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces, con diferentes verbos, con todo ese diálogo que estoy seguro que alguna vez habéis oído. Pero pensando en el estudio en esta tarde, me gustaría ir a los últimos versículos. Dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 18, restaurando a Pedro, el Señor termina diciéndole, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, el Señor, así como sucedió en el tiempo de los profetas, anuncia algo que iba a ser una dura prueba para Pedro. Así como ahora él podía ir donde él deseaba, él había ejercido su voluntad y su decisión, iba a llegar un momento, iba a llegar un momento que él ya no podría decidir, sino que la oposición al Evangelio le iba a llevar a la misma muerte. Y eso él no lo iba a poder superar, en el sentido de que iba realmente a morir. Entonces el Señor le avisa para que no se turbe, para que sepa que este tipo de muerte no era por una derrota, sino en realidad esa muerte había de glorificar a Dios. Ahora, a partir de ahí, el Señor le dice a Pedro: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, que por cierto Pedro había sido el que le hizo gestos para que Juan le preguntara al Señor: dile quién es. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos, fijaos que no es entre la gente, esto no es un rumor entre los guardias y los soldados que habían robado el cuerpo del Señor, esto es un rumor entre los discípulos que no acabaron de entender estas palabras del Señor. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Bien, a mí me gustaría en esta tarde reflexionar sobre esta frase que el Señor preguntó a Pedro: ¿qué a ti? Creo que las relaciones entre nosotros a veces están en necesidad. ¿No pasa a veces que entre hermanos es difícil que se lleven bien cuando están creciendo? Luego cuando ya se casan y ya es otra cosa. Pero cuando crecen, cuando están ahí en la adolescencia, pues es tan fácil rozarse, tan fácil picarse, tan fácil discutir, tan fácil pelear. Creo que eso arranca desde los primeros capítulos de Génesis. Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a Abel por envidia y el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice Abel? ¿Qué dice Caín? Dice: no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿qué a mí? ¿No? Mi hermano está ahí, ¿qué a mí? Me parece casi como un pasaje profético de que entre hermanos lo van a tener difícil. Pienso a veces que también entre nosotros, entre creyentes, aunque no debería ser así, porque dice el Señor que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Pero parece como en las mejores casas, que aunque debemos amarnos unos a otros y aunque sí, nos amamos, pero a veces oímos con demasiada frecuencia: bueno, con tal hermano yo voy por aquí y él va por allí. Es como decir: ¿a mí qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y en las cosas naturales, hola, buenos días, podemos saludarnos, pero en las profundas espirituales esa comunión se ha enfriado. Y aunque como personas humanas podamos tener una relación más o menos correcta, me imagino si el Señor lo ve como algo correcto. Por eso yo querría
meditar en varias veces en la Escritura que aparece esta frase. Y luego me gustaría ir a esta frase que el Señor dijo para entender un poco cómo debe ser nuestra relación unos con otros, en particular en referencia a esto. ¿Qué a ti? En un sentido, si podemos parafrasear, ¿qué te importa lo que yo hago con él? ¿No? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué problema tienes con él? En primer lugar, la primera vez que me parece que encontramos esta frase, aparte de Caín, que creo que Caín es la primera, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Es que a mí, ¿no? ¿Por qué me dices a mí dónde está él? Búscalo, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con él? Esa es la voz de un corazón totalmente oscurecido por el pecado. Pero después hay dos ocasiones donde no es oscurecido por el pecado, pero son dos ocasiones donde esta frase se dice para probar lo que hay en el corazón. La primera es Elías y Eliseo. Está Eliseo en las cuestiones, las tareas, las labores del campesinado, y pasa Elías por ahí. Y entonces va Eliseo para seguir a Elías y le dice a Elías, Elías, mira, deja que vaya primero a mi casa. Y Elías le dice, ve, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿acaso es que te he contratado? ¿Tienes alguna obligación conmigo? Haz lo que quieras. En ese caso, es una palabra que pareciera áspera, pero lo que intenta es probar el corazón. Hay otra ocasión parecida en 2 de Reyes, capítulo 3 y versículo 13. La escena es el rey Josafat de Israel, no de Judá. Rey Josafat o Jotam, perdón. 2 de Reyes 3:13, ahora mismo estoy dudando. Sí, Josafat de Israel. Entonces, este es Josafat de Israel, que dice, el rey de Moab, bueno, se había rebelado, y entonces, versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Este tendrá palabra de Jehová, afirmó Josafat. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaban. Pero Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Aquí Josafat tiene unas palabras igual que parecen crudas, pero lo que intenta es probar el corazón del rey, qué es lo que realmente creía. Y entonces, porque fijaos, estaba aliándose con Edom, estaba teniendo, en cierta manera, tenía un buen presentimiento, pero no estaba clara la cosa. Y Eliseo le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El reino de Israel había creado nuevos lugares con Jeroboam, nuevos lugares de adoración, nuevo sacerdocio, estaban andando en desobediencia. Y aquí Eliseo lo que hace es decirle, rey de Israel, si tú realmente quieres buscar
a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, lo primero que tienes que hacer es quitar esos altares que Dios nunca mandó, esos sacerdotes que Dios nunca puso, y obedecer a Dios. Entonces es una forma de decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Por qué vienes a mí? Y así prueba su corazón. Y Josafat dice: no, es que yo creo que los reyes de Moab van a ser entregados. Y entonces es cuando Eliseo manda a alguien que toque un instrumento y profetiza a favor de lo que el rey de Israel dijo. Pero esa palabra, ¿qué tengo yo contigo? Ahora, hay otras ocasiones donde se acerca más a nuestro contexto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35 y versículo 31, es un pasaje que se nos narra tanto en Crónicas como en Reyes. O sea, el pasaje lo encontraríamos, y es exactamente el mismo, en el primer libro de Reyes 12-16, y también, ese es otro. Vamos a leer este que está en Reyes y en Crónicas, no tenemos demasiado tiempo más. Primero de Reyes 12-16 y segundo de Crónicas 10-16. Este pasaje es cuando el reino de Israel y el reino de Judá se dividen. ¿Os acordáis? Este es el hijo de Salomón, Roboam, que el pueblo viene a él y le dice: mira, rey, tu padre puso un yugo severo sobre nosotros. Entonces tú suaviza el yugo que puso tu padre. Ten misericordia y te serviremos. Entonces Roboam primero escucha a los ancianos, y los ancianos le dicen: haz lo que dice la gente y ellos te servirán para siempre. Pero luego él fue y cogió la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y le dijo, mi padre, o sea, un dedo de mi padre es mayor que los lomos de mi padre. O sea, mi padre os hirió con azotes, yo con escorpiones. Y entonces, ¿qué dijo la gente? La gente dijo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué a nosotros con este rey? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. En otras palabras, David, en un sentido su descendencia, ahí te quedas. Esto es como terminan algunas de nuestras conversaciones tristes entre creyentes. ¿Qué parte tengo yo contigo, con este hermano que ha tenido un problema? Me voy a mi casa. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? En segundo de Crónicas, como he dicho antes, 35-21, es un pasaje igual. Entonces, esta vez era de Dios, porque Dios quería quitar, juzgar, castigar a Roboam. Pero lo que vemos no es agradable. Y vuelvo a decir la pregunta: ¿cómo debe ser nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Podemos nosotros decir: ¿y qué a mí? ¿Qué tengo yo con él? Cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿y qué a ti?, ¿qué le estaba diciendo? En primer lugar, el Señor no le estaba diciendo a Pedro que no se preocupara por Juan, porque ya el Señor le había dicho que cuando volvieres, Lucas capítulo 22, Lucas 22:32, cuando vuelvas, después dice Pedro: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y cuando vuelvas, cuando seas restaurado, ve y confirma a tus hermanos. Pedro, Dios le había dado el encargo de alimentar sus corderos, y los 11 o los 10, porque Judas ya no estaba, era parte de ese mandamiento para Pedro.
Entonces, cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿y qué a ti?, no le estaba diciendo, puedes dejar de preocuparte por tu hermano. No estaba diciendo eso. Tampoco estaba diciendo que Juan podía despacharse con Pedro, ¿no? Como los súbditos de Roboam, ¿no? Este Pedro, que haga lo que quiera. Me acuerdo, creo que alguna vez lo he dicho, una vez estaba predicando en Logroño y hubo una hermana que dijo algo que a lo mejor muchos piensan, pero no siempre se dice, y esta hermana lo dijo así. Dice, bueno, dice, el pastor dice, pero luego cada uno pues hace lo que le parece. No, pero a ver, a veces esta es la experiencia, ¿no? La profesora de la escuela dominical, que haga lo que quiera. Sí. A mí eso no me afecta, ¿no? Sí. Uno de los problemas de la iglesia de Tesalónica, ¿os acordáis cuál fue? La iglesia de Tesalónica fue fundada en un espacio corto de tiempo. De hecho, es que Hechos 17 nos dice que fueron 3 sábados, 3 días de reposo, que Pablo estuvo discutiendo con los judíos y luego hubo persecución y Pablo se tuvo que marchar. Y entonces, ¿qué pasó en la iglesia de Tesalonicenses? Que toda la iglesia creció juntos. Entonces, aquellos que presidían en el Señor no era porque eran más antiguos, porque todos eran iguales. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, Pablo les tiene que decir, hermanos, tened en mucha estima a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, porque hay una tendencia natural de que, ¿y qué a mí? ¿No? ¿Y qué a mí? ¿Pero es eso lo que el Señor quería decir? No. Porque el Señor había puesto a Pedro. Pedro no era más que los otros apóstoles. No creemos en un Papa Pedro, ¿no? Pero de alguna manera el Señor lo puso para presidir, para guiar. Y de la misma manera en la iglesia no solo hay uno, hay diferentes hermanos que son responsables de diferentes lugares, sea de la alabanza, sea de cualquier aspecto. Qué importante que nosotros no digamos ¿y qué a mí? O ¿y qué a ti? Sino, si Dios ha puesto a alguien ante el cual eres responsable, pues entonces cumplamos, tengamos en estima a esas personas que sirven, que nos presiden en el Señor, sea para una comida de iglesia. Si el hermano que está planeando la comida dice, hermanos, por favor, vamos a sentarnos, pues le hacemos caso, porque es quien está en ese momento dirigiéndonos, quien está preparando todo, y nosotros vamos a colaborar con él en el desarrollo de esa comida de iglesia. Entonces, ese ¿qué a ti? No tiene que ver ni con despreocuparnos de atender a un hermano, y tampoco tiene que ver con que yo no doy cuentas a nadie. Eso no es así. ¿Qué tiene que ver eso? Según este pasaje, lo que tiene que ver es en compararse con otro hermano, en decir, uy, si a mí el Señor me manda tribulación y este hermano no está pasando por esa tribulación, es que él no es tan espiritual. Error. No es cierto. ¿Qué a nosotros? Desde el principio de la Iglesia han habido esclavos, hombres libres, soldados, centuriones, creyentes. Entonces, Erasto, tesorero o un concejal escogido por el pueblo en la ciudad populosa y grandísima de Corinto. Yo en muchos sentidos Corinto creo que sería parecido a Barcelona, porque es una ciudad cosmopolita, portuaria, con mucho arte, con mucha pompa, con mucha actividad, en relación a Madrid. Pues igual Corinto con Atenas eran así 2 ciudades populosas y tal y cual.
pues había hermanos de muy diferente clase social, de muy diferente nivel cultural, pero venían a la cena del Señor y Pablo no quería que uno se embriagase, que eso es una exageración, es una hipérbole, que en la cena del Señor unos es que eran glotones y otros pasaban hambre. Lo miraban y decían, ¿y qué a mí? ¿Era eso lo que el Señor quería? No. Lo que pasa es eso, el Señor, ¿qué pasa? ¿Es que Erasto, por ser más rico, era menos espiritual? No. ¿Es que los soldados romanos, por ser soldados romanos, eran menos espirituales? No. A la hora de compararnos del propósito que Dios tiene para nosotros, si hay más bendición o más prueba, si hay lo que sea, eso sí es, ¿qué a ti? Cómo Dios trata a sus hijos o a sus siervos, eso a nosotros no nos toca juzgar. Qué difícil, ¿qué a ti? No somos llamados a evaluarnos, a compararnos. Aún hay un pasaje que me acordaba hoy cuando estaba sentado. ¿Os acordáis? Romanos capítulo 14, acerca de las convicciones personales. Y dice Pablo algo tan fuerte como, ¿tienes tu fe? ¿Alguien puede determinar el versículo? Tenla para contigo. O sea, la fe que tienes no es para juzgar a tu hermano, sino en ese sentido no nos tenemos que comparar, no. Tienes tu fe, tenla para contigo, que no es para juzgar a tu hermano, para decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hermanos, esto es una reflexión sobre ese versículo. Cuando Pedro, hablándole el Señor de cosas de restaurarle, de restauración de pecado, mira a Juan y le dice, Señor, ¿y este qué? De verdad, lo hacemos a veces, ¿eh? ¿Y este qué? ¿Qué a ti? Ahí sí que aplica y es legítimo. De verdad, caminemos con el Señor con tanta cercanía a nuestro Señor, que ni nos demos cuenta de si otros son más o menos bendecidos que nosotros, porque el Señor escoge a sus instrumentos como pintores a pinceles, ¿no? Que un pintor puede tener un pincel más gordo, otro más finito, otro que lo corta en diagonal, otro que lo corta plano, otro que lo corta redondo, para según el efecto que el pintor quiere, pues así usa y así hace su cuadro. Pues el Señor igual con nosotros. No juzguemos, no nos comparemos, sino caminemos con el Señor. Muchas gracias.